Capítulo 7. Jesús promete el Espíritu Santo. Conociendo los límites humanos, las constantes negativas del hombre hacia Dios, sorprende la constancia de su amor. Seducido por el amor y ternura que suscita el humano en él, tal vez justamente por ello, por sus incontables debilidades, nos recuerda Isaías consolidando el concepto. Los montes podrán desplazarse, las colinas podrán moverse, mas mi amor no se apartará de ti, ni mi alianza de paz se moverá, dice Yahvé que te quiere. Isaías capítulo 54, versículo 10. ¿Cómo negar que su amor es perenne y leal? Alrededor de él solo se respira amor. Asombrado por este rasgo de admirable generosidad, vino a mi mente el hermoso pensamiento de Anne Landes, cuando escribía en alguna de sus columnas expresando que el amor era la amistad prendida en fuego, confianza, intercambio y perdón, lealtad en buenos y malos tiempos, pero con fino detalle revela la altura sobrenatural de este tipo de amor cuando resalta: se conforma con menos que la perfección y permite las debilidades humanas. Seguramente esa vulnerabilidad le anima a tomar nuevas iniciativas. Alguna hasta podría pensarse extrema. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Quién estaría dispuesto a ofrecer a su Hijo para hacer el bien, sabiendo que sería incomprendido y ultimado? Su Hijo único nacería en las condiciones más extraordinarias, concebido a través del Espíritu Santo, en el cuerpo inmaculado de una virgen que además queda tal luego del alumbramiento. El profeta Isaías profetizó que sobre Jesús, Hijo Santo, reposaría el Espíritu de Yahvé. Juan Pablo II, en su encíclica dedicada al Espíritu Santo, interpreta que esta unción otorga a Cristo una singular plenitud del Espíritu de Dios, dentro de una perspectiva de mayor extensión, pues Él mismo será también el mediador al conceder este espíritu a todo el pueblo. Isaías entiende que esa plenitud va acompañada de múltiples dones, de un mensaje profundo de salvación para quien quiera concebirlo, y está designado para todas las naciones, para la humanidad entera, obra maestra de Dios Padre y Creador. Varios textos del gran profeta consolidan este criterio. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, es quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a todas las naciones. Isaías 42, versículo 1. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te así de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes. Isaías 42, versículo 6. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 49, versículo 6. Todo se hará realidad en la vida de Jesús, y lo confesará en la sinagoga al inicio de su labor redentora, precisamente en su ciudad de residencia, Nazaret. Con el texto que empezará a leer, confirmaría que Él es el ungido del Padre, el Mesías, es decir, el Cristo, en quien mora el Espíritu Santo como don de Dios mismo, aquel que posee la plenitud de este Espíritu,
aquel que marca el nuevo inicio, el don de Dios hace a la humanidad con el Espíritu. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. La historia del cristianismo se iluminará pronto. Juan Bautista lo sabía y lo anunciaba, como ya señalamos en el capítulo 1. Preparará al mundo a recibir a aquel que no bautizaría con agua sino con espíritu. Pero antes de todo ello, Jesús, aunque siendo inocente, venía a asumir el pecado humano como propio. Bendeciría con su propio bautismo todas las aguas que por los siglos y los siglos honrarían a aquel que quisiera reconocer a Cristo. En ese glorioso momento, durante el bautismo de Jesús, se rasgaron los cielos y el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él, y se escuchó la voz del Padre: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En la teofanía del Jordán, el Padre confirma al Hijo y el Espíritu Santo lo unge. El mismo Espíritu le empuja al desierto, en soledad, oración y ayuno. Se prepararía para su vida pública. Todo lo haría iluminado, asistido por la presencia viva del Espíritu Santo. 3 años de vida pública transcurren hasta el momento de su pasión. Camina con los suyos, enseña, denuncia, sana, pero su misión exige el sacrificio y está pronto también para ello. Ha venido a hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado. Para cada autor, naturalmente, existen aspectos que llaman más la atención en la obra redentora de Cristo. Yo quisiera compartir una perspectiva sobre el contexto en el que Jesús promete a los suyos el envío del Espíritu Santo. Un mandamiento les doy. El capítulo 13 de San Juan contiene muchas bellezas, aunque se escriba dentro de un marco de melancolía y tristeza que toda despedida contiene. Pronto los apóstoles y los discípulos experimentarían momentos de esperanza y desconcierto. Jesús sabía que había llegado la hora y que la magnificencia de su amor extremo tendría que rubricarse con su sangre preciosa. Estaban juntos en una cena íntima para celebrar la fiesta de Pascua. En algún momento hizo algo que no podían esperar seguramente. Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios que ellos habían reconocido, se levantó y ciñéndose una toalla a manera de siervo, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Con este acto de humildad quería insistir en la disponibilidad que para el servicio deberían tener cada uno de sus discípulos. Ya lo había dicho con anterioridad, enseñando que el que quisiera ser grande tendría que ser un servidor. Pero hubo además un añadido en que esa noche especial adquiriría su significado más pleno. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, el apóstol no sería un servidor cualquiera, estaría dispuesto incluso a dar la vida por otros. Era un concepto profundo y un extremo generoso. Él sería el mejor y mayor ejemplo
universal de dicha entrega. No obstante, para ser humilde y servir, para dar la vida por el bien de los otros, había que amar al prójimo más que a uno mismo. Por eso en ese instante el respiro del mundo se detendría. Las estrellas curiosas tuvieron que aproximarse para espiar admiradas a través de las ventanas del cenáculo, pues Jesús, el Salvador, esa noche radiante, se expresaría poniendo en manifiesto su más grande deseo para el bien de toda la humanidad. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen ustedes unos a otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Juan 13, versículo 34 y 35. Jesús dejaba como herencia su más grande y fino sentimiento, la esencia de su ser, el atributo más fino de Dios, el amor. No ensalzaba en ese momento ni la inteligencia ni la fuerza, sino la capacidad de amarse para vivir en armonía, en paz, construyendo un mundo mejor para la gloria de Dios y bien de todo humano. Estaba hecha la invitación universal, pero Pedro, impulsivo como siempre, seguramente no se detuvo mucho tiempo a meditar sobre esas cosas últimas frases, pues curiosamente preguntó al Señor a dónde iría. Jesús le respondió que a donde él iba ahora, el apóstol no podría seguirle sino más tarde. Pedro era un hombre de temperamento y muy apasionado. La respuesta no le fue suficiente. Además, se sabía líder responsable entre sus hermanos. Con toda espontaneidad insistió: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Juan 13, versículo 37. Cuando medito este pasaje del Evangelio, trato de imaginar, sin lograr respuesta alguna todavía, en aquello que habría sentido Pedro cuando Jesús gravemente respondió a su afirmación: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Juan 13, versículo 38. Poco antes hablaba de Judas. Había dicho: no están todos limpios. Juan 13, versículo 11. Luego insistiría: en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. Juan 13, versículo 21. Cuando Juan preguntaba de quién habla, responde indicando que es aquel a quien le dará el pan mojado. Lo entrega a Judas. Para Jesús no es difícil conocer el interior del alma. Está unido al Espíritu que todo lo sondea. Reconoce aquello que hace disconforme el corazón de Judas, impulsándolo a la traición. Percibe también el medio que invadiría a Pedro hasta el punto de negarlo. Ambos disfrutaron 3 años vehementes junto al Maestro divino y humano, pero el gozo puede interrumpirse en cualquier momento. Somos carne y la huella de Adán y Caín no está ausente. También sabía que todos los suyos esa misma noche, siendo apresado, huirían temerosos. Un nuevo espíritu. Reflexivo como era, tuvo que meditar respirando tristeza y resignación. Son débiles, podría haber pensado, o tal vez vino a su mente una de las antiguas promesas: y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra
y les daré un corazón de carne. Ezequías 36, 26. El capítulo 13 de Juan es luminoso y enseña un beregme punto de reflexión, porque contiene el germen fundamental que permite comprender las razones por las que sucesivamente Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Para ser humildes y servir, para cumplir el mandamiento del amor, para ser leal a Dios y no alejarse de Él, es necesaria la presencia, el soplo y la fuerza del Espíritu Santo. Por eso lo ofrecería a los suyos y a la humanidad toda. Solo con su magnífica acción podrá superarse la miseria con que tanta frecuencia paraliza el caminar de aquel que quiera alcanzar las altas vetas del perfeccionamiento y de la santidad. Es únicamente con ayuda del soplo divino que el cristiano tendría el valor de servir humildemente, vivir de fe valientemente y amar, tal como Él lo deseaba. Para todo ello sería necesario la presencia del Espíritu de la verdad, pues es a través de Él que se conoce a Dios y se le escucha. Jesús confiaba a los suyos una labor que tendría que llegar a toda la humanidad y prolongarse por los siglos de los siglos, todo basado en una primicia fundamental, fácilmente admirada en el concepto, pero difícilmente vivida en la realidad: el amor. ¿Podrían cumplir esos apóstoles y discípulos poco cultos y asustadizos? Sí, pero no solo a través de una buena y generosa voluntad. Sería menester la ayuda del Espíritu Santo, que sin embargo no llegaría a iluminar la vida humana sin la cruz y la resurrección, como nos recuerda Juan Pablo II. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ofrece mayores acentos para entender las razones por las que se hacía más urgente la venida del Espíritu Santo. Los discípulos estaban turbados, los invita entonces a creer en Dios y en Él, pues sabe que encontrarán consuelo dirigiendo su confianza hacia ellos. Pero, ¿cómo podrán creer sin la ayuda del Espíritu Santo? Hasta ahora su fe racional no ha sembrado profundas convicciones. Por eso se dispersarían, dudarían y huirían. Sucesivamente proclama otra definición de sí mismo que exalta el sentido y significado de su vida entre nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Esta aseveración no la podría admitir quien se niega a conocer a Cristo y no se abre a la moción del Espíritu Santo. Lo hemos visto en las páginas anteriores a través del pensamiento de tantos intelectuales a lo largo de la historia. Es una ausencia de ese soplo espiritual esencial que Felipe pide inopiosamente que Jesús muestre al Padre. Eso le sería suficiente, pues Cristo les ha dicho que quien conoce al Hijo, conoce al Padre. El maestro queda sorprendido. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Porque la comprensión espiritual está ausente y solo prevalece el criterio meramente humano, a pesar de los años transcurridos juntos en medio de prodigiosas enseñanzas, sanaciones y milagros. Jesús resignado dirá: créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las palabras. La fe, lo vemos, es otra vez débil. Crean entonces lo que ven.
El materialismo reduccionista es antiguo, se hace tan evidente aún en este íntimo entorno. Otro Paráclito. La conversación sería muy animada entre criterios atinados y no que, en igual forma, un comprensivo y paciente maestro estaba dispuesto a admitir. La hora se acercaba y quedaban temas pendientes. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14, versículo 15. Pronuncia. Es el amor a Dios que ensalza. Probablemente volvió a recordar la primigenia enseñanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero, otra vez para ello, sería necesaria una ayuda especial y lo pone de manifiesto. Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes. Juan 14, versículos 16 y 17. Luego añade, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14, versículo 23. ¿Qué horizonte supremo propina Jesús a los suyos? Ofrecía la gracia, la vida en Dios, la Trinidad Santa elevaba el nivel natural del humano al sobrenatural. El discurso se hacía más fino y elevado. ¿Sospecharían los sencillos pecadores la aproximación a la Trinidad que les ofrecía? ¿Lo recordarían? Jesús entonces les aseguró, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14, versículo 26. En el capítulo 15, Jesús introduce al Padre como al viñador y Él se presenta como la vid verdadera. Todo católico atento recordará la hermosa figura del Evangelio juánico. Yo soy la vid y ustedes sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15, versículo 5. Judas era el ejemplo de aquel que se había separado del trono. Su rama, a pesar de las extraordinarias opciones que tuvo, sería estéril. Hay una sola fuente para el cristianismo, y es en ella que nacemos, vivimos, morimos y conoceremos la vida eterna. Cristo. Todo es por medio de Él. Como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15, versículos 9 y 10. Otra vez el amor, el corazón de su mensaje, no es un amor cualquiera. Su amor viene del Padre. En Él se vive y a Él retorna. Es este sentimiento magnífico que debería iluminar la vida de todo cristiano, de todo ser humano. Por eso se convierte en mandamiento sobre el que vuelve a insistir. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Juan 15, versículo 12.
Es el amor de su enseñanza. Es en el amor que su enseñanza llega al ápice. Los amigos harán lo que él manda. Imaginando este momento, no es difícil suponer la expectativa que las palabras de Jesús suscitarían en cada uno de los presentes. Hablaba de manera distinta, revelando sus inquietudes, invitando a cumplir su palabra, ofreciendo perspectivas y les ayudaba a tomar conciencia de cuánto los apreciaba. Ahora los quería distinguir de una manera que en toda relación social se hace siempre significativa. En este caso, hablando de amistad. No los he llamado ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Juan 15, versículo 15 y 16. Es una declaración plena de amor, una expresión de confianza. Él los ha buscado, les ha asignado una tarea en todo su proyecto salvífico. Pocas personas, sin grandes recursos, en un medio a menudo hostil, reconocidas por el amor del Hijo de Dios, invitadas a dar frutos para que la iglesia que Él fundaba llegara hasta los confines de la tierra, permaneciendo a través de los siglos. La labor era soberanamente comprometedora. El maestro comprendía que sus discípulos no estaban preparados para asimilar cada una de sus palabras ni interpretar su mensaje plenamente. Sabía que en las horas sucesivas, al verse rodeado de espadas y palos, los discípulos la abandonarían huyendo. Sabía también que dudarían de su resurrección. Por ello, para que le conozcan más, para que su mente se eleve, comprendiendo la labor que realizó en medio de ellos, prometería otra vez solemnemente: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, versículo 26. ¿Otro Paráclito? ¿De qué hablaba? La luminosa noche se enmarcaba dentro de nuevas y mayores novedades. ¿Quién era el otro Paráclito? Jesús se despedía. Iba a un lugar donde ellos no podían ir. Pero el discurso no se soltaba con la despedida. Había algo que convenía aún hacer. Jesús volvió a tomar la palabra. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. En el capítulo 16 se abren mejor los horizontes para comprender la tarea del otro Paráclito, pues convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Juan 16, versículo 8-12. Juan Pablo II nos ilumina sabiamente en la interpretación del texto. Pecado significa
incredulidad, aquella indiferencia y desdén que llevó incluso entre sus conciudadanos de Nazaret a rechazar la misión que vino a cumplir y que además en su desprecio los llevó a secundar su condena a muerte. Y nuestro siglo, incrédulo en extremo, con muchos ídolos y tantos dioses, no pone en evidencia con todo ello su incredulidad y distanciamiento al Hijo de Dios. ¿Acaso grandes grupos no actúan como si no hubiera existido? ¿Cuánta necedad de la acción del Espíritu Santo en este siglo tan confundido? En muchos sitios después de 2000 años todavía no se le conoce y continúa a ser crucificado. En la misma encíclica, el término justicia sugiere la justicia definitiva que el Padre concederá a Cristo, rodeándolo con la gloria de la resurrección y de la ascensión al cielo. Por eso dijo que iba al Padre, y el juicio significa que el Espíritu de la verdad demostrará la culpa del mundo en la condena de Jesús a la muerte en la cruz. No obstante, en dos textos significativos, Juan nos recuerda que Cristo no vino al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Juan 13, versículo 17 y Juan 12, versículo 47. Por ello, Juan Pablo II, releyendo el contenido de las frases, entiende que el convencimiento en cuanto al pecado y a la justicia tiene una finalidad, la salvación del mundo y la de todo humano. Mas el juicio se refiere solamente al príncipe de este mundo, es decir, Satanás, el cual desde el principio explota la obra de la creación contra la salvación, contra la alianza y la unión del hombre con Dios. Él está ya juzgado desde el principio. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no puedo con ello. Juan 16, versículo 12. Era verdad cómo entender cada palabra y la intencionalidad de cada una de ellas, pronunciadas por aquel que todo lo abarca. Hablaba Jesús con todo su corazón, señalando misterios que el Espíritu Santo ayudaría a entender gradualmente. Por eso sería necesaria su presencia, que no solo ayudaría a entender el presente, sino también el futuro. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir. Juan 16, versículo 13. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Juan 16, versículo 14-15. En la promesa vivificante, pero no todos la comprenden. La noche es luminosa. Sí, compartir con el Maestro es vida, pero el aire de la melancolía envuelve el sublime ambiente suscitado en sentimiento de angustia. Probablemente, más que la razón inteligente, estaba encendido el corazón que latía con desconsuelo. Iban comprendiendo que él se marchaba y ellos no podían seguirle en ese momento. Dentro de poco
ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Juan 16, versículo 16. No sabían lo que quería decir. No era la primera vez. Tampoco comprendieron cuando desafiante dijo a los judíos: derriben este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Juan 2, versículo 19. Jesús percibía el bullir de sus sentimientos, la lucha entre la razón que quería comprender sin lograrlo, junto a aquel sentimiento sincero de amor que se conmovía hondamente ante la inminente separación. Habían convivido 3 intensos años, envueltos en el más cálido amor del Hijo de Dios, una experiencia irrepetible. Jesús observaba sus rostros desdibujados. Como buen pastor quiso consolarlos. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, versículo 20. Hubo más detalles en los diálogos de esa noche inmortal. Se animaron, sonrieron y dijeron que ahora sí entendían porque ya no hablaba en parábolas. Pero la hora había llegado y el mismo Jesús tuvo que anunciar algo que seguramente los sorprendió en lo más íntimo. Se dispersará cada uno de ustedes por su lado y me dejarán solo, pero no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Juan 16, versículo 32. El consuelo del Padre le era suficiente. Por cierto, es el Hijo de Dios, pero también era hombre. Amaba a los suyos. Sentirse abandonado por los que acababa de distinguir como amigos no hacía la oscuridad de la noche más profunda y los pasos de quienes se preparaban para justiciarlo más amenazantes e inclementes. Pero no podía permitir que las sombras humanas empañaran su luz que había venido a ofrecer al mundo. Ahí estaba su padre, su madre y las mujeres siempre leales. Tuvo que pensarlo. Él sabía que su éxito no podía depender de la fuerza de sus amigos, sino de su propia resistencia, del amor que le hacía ofrecer su vida por todos. Junto al Padre y en él estaba también la fuerza del Espíritu Santo. Gracias a esa presencia constante, convertiría el dolor en ofrenda, la traición en sacrificio, la decepción en esperanza, la experiencia en generosa entrega. Son las palabras finales. Las nubes nocturnas abrazan la noche, pero no apagarán el fuego encendido, más bien lo animan. Y el fuego que bajará del cielo en Pentecostés como un trueno hará lo demás. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33.